Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Ateneo de Jerez. En esta ocasión a través de videoconferencias, como venimos haciendo debido a la pandemia. En esta ocasión nos vamos a encontrar de nuevo con Bartolomé Benítez, que tuvimos la oportunidad de estar con él el año pasado, en enero creo que fue. Con la ponencia que dio sobre los jerezanos en los campos nazis. Una conferencia que mostró bastante buena acogida, un trabajo muy bien documentado por parte de Bartolomé y que despertó un gran interés sobre los jerezanos en los campos nazis. Cosas totalmente olvidadas y más bien desconocidas por los jerezanos, sobre las consecuencias que tuvieron que sufrir aquellos españoles que perdieron la guerra y, como tal, una representación de jerezanos apátridas que no tuvieron el reconocimiento del gobierno franquista, que los abandonó. Y es hora de ir reconociendo y reivindicando estas figuras que, con el objeto de fortalecer la memoria democrática de nuestra ciudad, después del largo silencio de las familias por temor a represalias. Ya decía que, bueno, que esta conferencia además culminó con una placa conmemorativa que se puso en la calle Zarza, en el barrio de San Miguel, y le hicimos homenaje a estos jerezanos. Y en esta ocasión, dentro de las investigaciones de Bartolomé, pues le ha resultado curioso el caso de Moisés Hain, que precisamente es el tema que vamos a tratar. El título de la conferencia es El caso de Moisés Hain, un jerezano en Auschwitz. Esta conferencia trata de Moisés Hain 1876-1942. Hace unos años apareció una ficha del archivo Yad Vashem de Jerusalén, uno de los archivos más importantes sobre el Holocausto, que señalaba que Moisés Hain nació en Jerez en 1876. Había muerto gaseado en Auschwitz en 1942. ¿Cómo sabemos? Jerez es el nombre de nuestra ciudad en francés. Esta ficha habría varios interrogantes. ¿Moisés Hain nació en Jerez de la Frontera? La ficha indicaba que había sido deportado desde Francia, pero su origen se podría rastrear hasta Jerez. ¿Tendría alguna conexión con el comercio de vinos? ¿Tendría alguna relación con las juderías de Gibraltar o de Tánger o de Tetuán? Es el primer enigma que nos presenta el caso Hain. También cabe otra posibilidad, ya que el gobierno de Primo de Rivera dio la nacionalidad española a varios cientos de sefardíes. ¿Podría ser esta la relación con Jerez, una reivindicación de su nacionalidad española en la época de la deportación? Sabemos que muchos de esos judíos griegos con nacionalidad española emigraron a Francia antes de la guerra. ¿Podría ser Moisés Hain uno de ellos? ¿Podría ser un error o una confusión? Estas son las preguntas que nos plantea el caso Hain. Nosotros hemos tratado de reconstruir la vida de este judío y de su familia. Para poder responder a estas preguntas, le hemos seguido la pista por Grecia y por Francia hasta su muerte en Auschwitz. Queda nuestra investigación como un homenaje a la comunidad sefardí asesinada durante la Segunda Guerra. Bartolomé Benítez Reyes. Decir que Bartolomé nació en Córdoba en 1969, estudió filosofía en la Universidad de Granada y lleva como profesor del instituto más de 20 años. Ha ejercido su profesión en varios institutos de la provincia de Cádiz, especialmente en el IES Alventus de Trebujena y en el IES Álvar Núñez de Jerez.
Entre 2007 y 2010 fue el responsable de un intercambio cultural con dos centros de Tetuán, el Fakir Muriz y el Sharif Il Idrisi. En esta colaboración se editó una revista en 3 idiomas, castellano, francés y árabe, y se organizó un foro de encuentro entre profesores y alumnos de las dos orillas. A partir de su interés por el Holocausto, ha participado en jornadas organizadas por el Instituto Yad Vashem y la Casa Sefarad de Madrid. Sobre los deportados españoles en los campos nazis, ha realizado actividades con la Amical Mansauce sobre el tema de los deportados jerezanos a campos nazis. Ha publicado artículos en Diario de Jerez y en Historia de Jerez. Y ha colaborado en revistas de temas educativos como ejemplo Cuadernos de Pedagogía. Como bien nos ilustra, pues él es un estudioso del tema de los judíos, del Holocausto nazi, y bueno, y pues le vamos a dar la palabra para que nos resuelva todos estos enigmas que él ha ido encontrando y le ha dedicado mucho tiempo a su investigación. Bartolomé, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Yo quería comenzar dando las gracias al Ateneo por darme la oportunidad de exponer las conclusiones de mis investigaciones. Y lo que voy a hacer es que voy a poner la presentación que nos va a servir de guía. Bueno, pues este es el enigma Moisés Haim. Paco Sempere encontró los archivos de... Bueno, Paco Sempere es un historiador local, un hombre muy interesante que buscando restos de la ciudad de Jerez o conexiones de nuestra ciudad con el mundo del Holocausto, estuvo buscando en los archivos de Yad Vashem y encontró esta ficha. Esta ficha la publicó en un diario local y entonces, pues, si vemos la ficha en sí, pues habla de Moisés Haim, habla de su año de nacimiento, 1876, habla de su matrimonio con Raquel Strunza y principalmente habla de su muerte en Auschwitz en 1942. El dato relevante para nosotros es donde pone su lugar de origen, la ciudad de donde nació. Y aquí tenemos Jerez, que como bien ha dicho el compañero en la presentación, pues sabemos que es como se dice Jerez en francés. Bueno, pues esto para mí, esta ficha me intrigó mucho y a mí me daba de lleno en mis investigaciones, ¿no? Que eran los deportados jerezanos a los campos nazis. Bueno, pues yo cuando di con esta ficha vi que en la parte de abajo de la ficha venía, siguiendo el protocolo de Yad Vashem, venía la persona que lo había rellenado la ficha y hablaba de la señora Irene Tarika, que en el 2007 rellenó esta ficha y ella vive en Bruselas. Bueno, pues yo intenté ponerme en contacto con la señora Tarika para preguntarle por el caso de Moisés Haim. Antes de hablar de la señora Tarika, me gustaría retomar algo que ha dicho el compañero en la introducción. Ante esta ficha, a mí se me ocurrían dos posibilidades. Primera posibilidad, que Moisés Haim efectivamente hubiese nacido en Jerez. Esta es la primera hipótesis, sería una relación directa. Y después se me ocurrió que podría haber una segunda hipótesis. Esa segunda hipótesis podría ser una relación indirecta. Esto es, que Moisés Haim tuviese cierta relación con España y en algún momento de dificultad o viendo cercana a la deportación, pues posiblemente hablase de una ciudad que él conociese como fuese Jerez. Por tanto, la segunda hipótesis sería una relación indirecta. Pues bien, yo fui a intentar ponerme en contacto con la señora Tarika y con la señora Tarika yo vi que ella tenía un perfil de Facebook, que lo tenía inutilizado hace mucho tiempo, pero entonces lo primero que intenté fue ponerme en contacto con ella a través de Facebook. Le mandé un mensaje, pero ella no me contestó.
Entonces, lo que hice a continuación fue que le envié una carta postal a esta dirección de Bruselas y tampoco me contestó. Entonces, pues yo ya intenté encontrar otros caminos y yo tengo un familiar que se llama Pablo, que vive en Bruselas, y entonces le pedí a Pablo que se tratase de, como no contestaba esta mujer en esta dirección, que a ver si podía encontrar la forma y manera de contactar con ella. Entonces Pablo conocía a un abogado judío de Bruselas. Este abogado le puso en contacto con las asociaciones judías de Bruselas y le dio el número de teléfono y Pablo llamó. Y bueno, y efectivamente allí sí conocían a la señora Tarika y tras una serie de conversaciones, pues la señora Tarika sí estaba dispuesta a resolver nuestras dudas, ¿vale? Bueno, yo cuando me contó eso Pablo vi que el caso Moisés Jaén estaba cercano a su clausura, ¿no? Y que podíamos resolverlo en esta dirección. Pablo se puso en contacto, llamó a la señora Tarika y le preguntó dos cosas, que quién era el señor Moisés Jaén y le preguntó igualmente que qué relación tenía con Jerez. Y la señora Tarika dio una respuesta que cuando Pablo me la contó a mí, la verdad es que me quedé un poco frío porque le dijo que no se acordaba de ningún señor Moisés Jaén y que nadie en su familia tenía la más mínima relación con Jerez que ella supiese. Y que lo único que se le ocurría es que hubiese alguna relación entre Moisés Jaén y su familia materna, ya que nos contó que, bueno, le contó a Pablo que, que sus abuelos habían sido exterminados en un campo nazi. Bueno, con esa respuesta de la señora Tarika, yo fui otra vez a los archivos de Yad Vashem y efectivamente vi que la señora Tarika había rellenado varias fichas en Yad Vashem. La primera ficha que rellenó fue la de su abuelo, Albert Strunza. Albert Strunza murió en el 43 en Sobibor, que era un campo de exterminio. Junto a su abuelo, Albert Strunza, la señora Tarika nos habló de su abuela, que se llamaba Lelia Strunza. Lelia Strunza había sido asesinada en el mismo momento que su marido. Y de igual forma, la señora Tarika nos hablaba de su tío, que era Jack Strunza, que murió igualmente en Sobibor. Además, la señora Tarika, de rellenar la ficha de sus abuelos y de su tío, rellenó la ficha de la hermana de su abuelo, esto es, de Raquel Strunza. Si el abuelo era Albert Strunza, esta es Raquel Strunza, que de casada es Raquel Jaén. Y de paso, además de rellenar la ficha de Raquel Strunza o Raquel Jaén, también rellenó la ficha de Moisés. Moisés Jaén, por tanto, hasta cierto punto, es comprensible que no lo recordase la señora Tarika cuando era alguien periférico de la familia Strunza. Y bueno, yo de primera vi, en este momento, pues vi que la historia de Moisés Jaén estaba imbricada muy directamente con la familia Strunza. Otra cosa, toda la familia Strunza son griegos, toda la familia Strunza vienen de Drama y vienen de Salónica. Entonces, a partir de esto, seguí buscando Yad Vashem y vi que en Yad Vashem, que una base de datos muy puntillosa, vi que había dos fichas de Moisés Jaén. Cuando ellos tienen muchos datos, o a veces datos contradictorios, lo que hacen es hacer varias fichas. Y efectivamente tenía una segunda ficha, y en la segunda ficha de Yad Vashem decía que Moisés Jaén había nacido en Serres. En Serres, y lo tenemos también el dato tenemos este dato, y aquí también lo tenemos en Serres. Serres, y de igual forma, y este es el archivo de un archivo de París,
su mujer, Raquel Strunza Ohain, también nació en Drama y son griegos. ¿Dónde está Serres? Pues bien, Serres y Drama, que son las ciudades donde vamos a ver que se inicia la historia que queremos contar, está en Macedonia. Está en la parte norte de Grecia, está al norte de Salónica, y en Serres nació Moisés Haim. Moisés Haim pronto se desplazó a la ciudad de Drama, y en Drama conoció a su mujer, a Raquel Strunza, y conoció por ende a toda la familia Strunza, familia a la que iba a pertenecer unido hasta el final de su vida. Los Strunza posiblemente fuesen comerciantes, porque fueron una familia que se movió mucho, que tuvo, veremos ahora todo su periplo. La familia se desplaza a Salónica. La familia Strunza, toda la familia entera, con Moisés Haim, se desplaza a Salónica. Y de Salónica yo quería decir un par de cosas. Primero, Salónica es la ciudad de la cultura sefardí por excelencia. En Salónica hay una comunidad sefardí enorme. En Salónica la lengua que más se oye es el judío español. Es una comunidad que tiene sus tradiciones, que tiene sus costumbres desde hace 500 años y es el centro neurálgico de la cultura sefardí. Y en segundo lugar, también quería contar otra cosa que después retomaré, ¿vale? Como vemos, Salónica está en Macedonia y tendríamos que remontarnos al siglo XIX. En el siglo XIX, toda esta parte de Macedonia pertenece al Imperio Otomano. En el Imperio Otomano es un imperio enorme, que es multicultural, que es multiétnico, y entonces hay muchas minorías. Algunas de estas minorías que han logrado probar cierta conexión con los países occidentales reciben el estatus de protegidos. Por ejemplo, Francia tiene protegidos, Portugal tiene protegidos, Italia tiene protegidos y España tiene protegidos. Estos protegidos pues tienen el amparo del consulado y ante determinados problemas judiciales pues tienen cierto amparo. Por tanto, son estas minorías con este estatus de protegidos que están, por tanto, en todo el Imperio Otomano y principalmente en esta parte de los Balcanes. ¿Qué ocurre? Que a principios de los años 20 termina la guerra entre Turquía y Grecia. Esa guerra entre Turquía y Grecia, pues, Grecia reconquista, por así decirlo, Macedonia, y entonces esas minorías que antes estaban en el Imperio Otomano, principalmente estamos hablando de los judíos sefardíes, pues pasan a estar bajo el dominio y el control del gobierno griego. Los griegos son mucho más nacionalistas que los del Imperio Otomano. Y entonces, en ese momento, estamos hablando antes de los años 20, estas minorías empiezan a pedir amparo a las potencias occidentales. Antes de los años 20, el gobierno de España pide una serie de pasaportes en las que se puede leer explícitamente que son súbditos españoles. Y ya a principios de los años 20, tenemos que, ante la presión del nacionalismo griego, pues que Francia es la primera potencia que da la nacionalidad francesa, en este caso, a sus protegidos. Acto seguido, en diciembre de 1924, Primo de Rivera hace un edicto por el que se otorga o se concede la nacionalidad española no a todos los judíos sefardíes, no a todos los de Salónica, sino a los que tenían relación con sus antiguos protegidos. Por tanto, en los años 20, en Salónica hay un colectivo de más de 3.000 personas que tienen la nacionalidad española, ¿vale? Este
este dato después lo retomaremos. Pues bien, yo sigo mi investigación sobre la familia Strunza. Cada vez que encuentro un nombre, pues me lanzo a buscarlo. Y entonces, pues, termino en una página de una señora que se llama Betty Azin. Y Betty Azin tiene en una página de árboles genealógicos. Los judíos son muy dados a los árboles genealógicos porque todavía hay partes de familias que buscan a la otra parte de su familia intentando saltar por el vacío del holocausto. Familias que todavía están intentando buscarse unos a los otros y entonces, pues, para ello utilizan los árboles genealógicos y total. Entonces yo, en la página de Betty Azin, llegué a esta fotografía. Y esta fotografía es parte de la familia Strunza. Betty Azin, la que puso esta foto, es nieta de la mujer que está de pie a la derecha, que se llama Bella. Bella es hija de los Strunza. Pero bueno, vamos por partes. Sentados están los patriarcas de la familia. Está Jacob Strunza y Esther Sadí. Esther Sadí, bueno, los dos son sefardíes. La familia de Esther Sadí se puede remontar hasta un pequeño pueblo de Cuenca. De Teruel, perdón, un pequeño pueblo de Teruel. La familia Strunza tiene 6 hijos. Y la familia Strunza, cuando se hizo esta foto, vivía en Salónica. De los 6 hijos que tienen, aquí aparece una parte de la familia. Por encima de Esther vemos la foto de donde salió la foto de la ficha de Raquel Strunza. Por tanto, la que está por detrás de Esther, de la mujer que está sentada, ataviada con un traje tradicional, es Raquel Strunza o Raquel Haim. A su lado tenemos a nuestro protagonista, a Moise Haim, ¿vale? A la derecha de Moise Haim está Albert Strunza, que es el abuelo de la señora Tarika, que esa es la foto. Esa es la foto que apareció en la ficha de Yad Vashem. La mujer de la derecha, que es la familiar la abuela de la que puso esta foto, se llama Bella Strunza. Bella se casó con un señor que se llama Cuenca, por tanto se llama Bella Cuenca, ya de su nombre de casada, y de los 6 hijos que tienen los Strunza, Bella es la única que se va a separar de la familia. Bella pasa de Salónica, que es donde se tomó esta foto, pasa a Atenas y después se irá a vivir a Israel. Pues bien, llevamos a los 2 patriarcas, tenemos a Raquel con su marido Moise, tenemos a Albert, tenemos a Bella. A la izquierda, bueno, a nuestra izquierda, aparecen 2 hombres. El que está al lado de Raquel se llama Israel Strunza, igualmente, y el de la esquina se llama Isaac. Isaac es el hijo mayor, de tanto Moisés como Raquel. Moisés y Raquel tuvieron 3 hijos y este es el mayor. Por tanto, de los 6 hijos de la familia Strunza, aquí aparecen 4 y hemos visto ya en el lado de nuestra izquierda al hijo de Moisés y de Raquel. Abajo, agachado, hay 2 niños. El niño de la derecha se llama Jack y Jack es el tío de la señora Tarika y es el hijo de Albert, que está arriba. Y la chica que está al lado de su abuela se llama Ninon Strunza, y Ninon Strunza es la madre de la señora Tarika. Hace unas semanas, hace casi un par de meses que hablamos con ella, nos dijo que Ninon Strunza seguía viva, tiene más de 100 años y es la matriarca de la familia. Pues bien, aquí estamos en Salónica, la familia Strunza, los 2 patriarcas con sus 6 hijos y las familias viven en Salónica, y lo que sabemos es que Jacob muere en 1931 y al poco tiempo de morir Jacob se va toda la familia menos Bella, que es la mujer de la derecha,
se va toda la familia a París. Esta emigración de la familia Strunza no será rara. Habrá muchos judíos sefardíes, muchos judíos de Macedonia que emigren a París. Y entonces la familia entera, excepto los que he comentado, se van a París. En París vive toda la familia. Sabemos en la dirección esta que está marcada de París, en el Boulevard de la Villette, es donde vivía Moisés, donde vivía con Raquel y con Henry, que es su hijo pequeño, que nació en 1920, ¿vale? Hemos dicho que Moisés Haim tuvo 3 hijos, ¿vale? Y este es el pequeño, Henry. En 1940, la matriarca Esther muere cerca de Nantes. No sé muy bien qué podría hacer allí, pero porque el resto de la familia está en París. Pues bien, en 1940 llegan los alemanes. Alemania divide Francia en 2 partes, la parte ocupada y la parte de Vichy. Y en 1941 empieza a aplicarse el estatuto judío. El estatuto judío era las normas similares que en Francia se aplicaron con respecto a las leyes de Nuremberg, ¿vale? Los judíos tenían que salir con una estrella, los judíos fueron excluidos de multitud de profesiones y de estos meses, alrededor de 1941, tenemos algunos datos de la familia de Moisés Haim. Sabemos que el hijo mayor, que se llama Isaac, pues se ha casado con Sara Palucci. Sara Palucci también es sefardí, todos son judíos sefardíes. Sara Palucci viene de Constantinopla, como ella dice, y Sara Palucci y su padre en 1941 ya están en alguna de las redes de la resistencia. Pues bien, encarcelan al padre de Sara Palucci, de la mujer de Isaac, el hijo mayor de Moisés. Y entonces, aunque pertenece a la resistencia, pues, pero la familia piensa hacer un escrito que, no sé, que trate de hacerle ver a las autoridades que ha habido un error, que no ha habido pruebas y que se han equivocado. Entonces, para hacer este escrito, recurren al hijo menor de Moisés, que se llama Henry. Henry hace este escrito, lo presenta a las autoridades y este escrito está en el Museo de la Shoah de París. No sabemos si efectivamente lo excarcelarían o no lo excarcelarían, pero esto es lo que sabemos hasta 1941, ¿vale? En 1942 empieza el año de la muerte de Moisés Haim, ¿vale? Y 1942 empieza en enero de 1942 hay una reunión en este palacio que está a las afueras de Berlín, que se llama Wannsee, y hay una reunión al máximo nivel. En Wannsee, en esta reunión tiene como presidente a Heydrich, que es el número 3 del régimen nazi en cuestiones de judíos, Heydrich, y tiene como secretario tiene a Adolf Eichmann. En esta reunión de Wannsee va a ser muy importante, pero esta reunión no va a ser la más importante del Holocausto. El Holocausto, esto es la destrucción de los judíos europeos, se había tomado unos meses antes, se había tomado a finales de verano de 1941 por las élites nazis, y esta reunión que tiene lugar en enero del 42 no decide el qué, no decide que hay que exterminar a los judíos, decide el cómo. Y el cómo, para el cómo, esta reunión que tiene como presidente a Heydrich, pues reúne a todas las burocracias nazis. A toda la burocracia está el Ministerio del Interior, el Ministerio del Exterior, el Ministerio de Justicia, está la Gestapo, están las autoridades en Polonia, y deciden
que van a poner todos los resortes del Estado nazi con la finalidad de exterminar judíos. Le van a dar ese carácter burocrático y administrativo que tiene el Holocausto, toda la burocracia de un Estado al servicio del exterminio de los judíos. Conservamos un acta de esta reunión. Y este acta que se salvó de la reunión es la conclusión. Y la conclusión señala, como tenemos ya al fondo, que el objetivo de la Shoah es destruir y asesinar a 11 millones de judíos europeos. En esos 11 millones de judíos europeos, la primera cifra que está subrayado se refiere al gobierno general, que es una parte de Polonia. La segunda es Grecia, como estamos siguiendo a estos judíos griegos. Y la última cifra que está señalada, que está subrayada, son los judíos de la URSS, ¿vale? Por tanto, 11 millones de judíos europeos. Esta era la finalidad y el objetivo a conseguir. Pues bien, ya que las burocracias alemanas se están coordinando, y esta reunión es en enero del 42, en junio del 42 hay otra reunión muy importante en Berlín, en este caso también, en Berlín, Eichmann se reúne con los jefes de la Gestapo, tanto de París como de Bruselas como de La Haya. El jefe de la Gestapo y entonces Eichmann le dice que el cupo que han puesto como una primera fase de judíos que proceden de Francia tiene que ser unos 100.000. Le da una cuota y le da también unos plazos. En esto que Dannecker vuelve a París y habla con las fuerzas de seguridad y francesa, y habla con Laval, que era el primer ministro de Vichy. Los franceses tienen ciertas reticencias a colaborar con los nazis, pero finalmente acceden a colaborar con una condición. La condición es que no haya una deportación de judíos franceses, sino que solamente se lleva a cabo la deportación con judíos extranjeros. Podemos calcular que en este momento, en 1900, principios de los 40, hay unos 350.000 judíos en Francia. De estos 350.000 judíos en Francia, más de la mitad son extranjeros. ¿De acuerdo? Pues bien, Dannecker, con la aquiescencia y con la colaboración de la gendarmería francesa, organiza una primera redada. La primera redada tiene lugar en julio del 42 y el nombre clave es Viento de Primavera. Estos días de julio hacen una redada enorme en París y conforme los van apresando, los van metiendo en el velódromo de invierno, que es esta foto. Los meten en el velódromo de invierno y a partir de tenerlo en el velódromo de invierno, pues dividen a las familias, los que están en edad de trabajar, los hombres y mujeres adultos, los llevan a Drancy y desde ahí los llevan a Auschwitz y los niños pequeños y los adultos los llevan a un campo que se llama Pithiviers y Roland y Bon-la-Roland, que están a las afueras de París. Las redadas se van sucediendo todo el verano. A finales de agosto se llevan y deportan a los niños que habían arrestado en el velódromo de invierno y en esto llegamos a octubre del 42. En octubre del 42 hay
En octubre del 42, la Gestapo de París pide un informe sobre los judíos griegos. Recibe un informe que hay 1.700 judíos griegos solamente en París y organizan la redada correspondiente para apresarlos y para deportarlos. En esta redada se va a hacer la noche entre el 5 y el 6 de noviembre de 1942. En esta redada, pues, apresan a la familia de Moshe Haim. Para hacernos una idea de cómo puede ser esta redada, voy a utilizar unas fotografías que hace pocas semanas sacó a la luz el Museo de la Shoah en París, y corresponden a una de las primeras redadas que hizo la Gendarmería de judíos extranjeros, y corresponde a una de las primeras. Insisto, no es la redada de los judíos griegos, pero nos puede hacer una idea de cómo fue esta, ¿vale? Aquí vemos la Gendarmería francesa pues sacando a la gente de sus casas. Aquí vemos cómo apresan a familias enteras. Vemos las mujeres con los hijos. En el centro de la fotografía vemos la mujer está vestida de negro, ¿no?, que abraza a su bebé. Vemos también bultos, vemos bártulos de la deportación. Igualmente salen y los meten en un autobús, y lo que estamos viendo es que hasta ahora no hemos visto ningún soldado alemán. Todo es la gendarmería francesa, todo es la policía francesa colaborando con las redadas. Igualmente los meten en este autobús, y en este autobús han apresado a 364 hombres, a 523 mujeres y a 173 niños, y los llevan a Drancy. Bueno, antes de Drancy, este es Dannecker. Bueno, esta foto la he dejado porque es interesante ver cómo es la policía francesa la que está llevando a cabo la redada, mientras que las tropas alemanas pues están en un segundo plano en lo que se refiere a la redada. Pues bien, esto Drancy, a Moshe Haim y a su familia lo han sacado la noche, desde las 12 de la noche del 5 de noviembre. La redada terminó a las 6 de la mañana, en 6 horas escasas, terminó la redada y lo han llevado a Drancy. En Drancy está al norte de París, y es un bloque de viviendas protegidas que tiene una forma de U. Lo que hicieron la gendarmería y las tropas francesas fue cerrar el final de la U y convertirlo en un campo de tránsito, en un campo de concentración que servía de tránsito para llevarlos a Auschwitz. Aquí tenemos al gendarme, que es la gendarmería francesa es la encargada de guardar y mantener el orden en Drancy. Aquí tenemos a los judíos con su distintivo en el patio de Drancy. Y aquí tenemos, esta es la ficha en la que Moshe Haim, que está el de arriba, Henry, es su hijo, y la de abajo, Raquel Haim Strunza, es su mujer. Esta es la ficha que le hacen al llegar. Lo han colocado en Drancy en la escalera 2. Estamos viendo que todos son griegos, ¿vale? Y estamos viendo que tanto Moisés como Raquel, como su hijo, viven en la dirección que decíamos antes de París. Pues bien, él dice que son griegos, y aquí es donde pone Serés. Cuando estábamos investigando, pues tratamos de saber cómo podría ser la pronunciación en griego de Serres. Entonces, pues estuvimos viendo quién nos podía ayudar, y
Y entonces, pues, contactamos con un amigo griego, y este amigo griego nos dijo cómo era esta pronunciación. Y os pongo el audio para que nos dicen una cosa en inglés, pero vamos, se entiende perfectamente. So both of the towns that you mentioned, Ceres and Drama, that's the Greek pronunciation, Ceres and Drama. Bien, si esta es como han podido escuchar, pues Ceres en griego se pronuncia Ceres, como se dice en nuestra ciudad en francés. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que Moisés llegó, se puso delante del escribiente, el escribiente le preguntó su lugar de origen y él dijo Ceres, refiriéndose a Serres. Y el escribiente francés escribió lo que más le sonaba. Y lo que más le sonaba era Ceres. ¿Por qué pone en la ficha de Yad Vashem Jerez? Pues pone por este error de transcripción fonética que se produjo en Drancy. Curiosamente, toda la documentación que sale de Moisés Haim de Drancy pone su origen en Jerez, pone su origen a partir de este error tipográfico. Por tanto, en este momento lo que sabemos es que nuestro amigo Moisés Haim nació en Serres y que la confusión con Jerez se produce en este instante. ¿Vale? Bueno, pues sigamos con su historia. La redada ha sido el 5 de noviembre del 42 y están unos días en Drancy, y el 9 de noviembre, 4 días después, el 9 de noviembre sale el transporte 44 de Drancy. El tren tiene la siguiente matrícula DA 901/36. Este tren sale de Drancy en dirección a Auschwitz. Pasa por Mels, todavía en Francia, después pasa a Alemania, pasa por Frankfurt, pasa por Leipzig y pasa por Dresde. Después entra en Polonia, pasa por Katowice y llega a Auschwitz. En el Museo de la Shoah de París conservan el testimonio de un griego que viajó en este tren. Se llama Jacques Lévy y da testimonio del viaje. Y son unas líneas, pero me gustaría leérselo, ¿vale? Escribe Jacques Lévy. En cada vagón, es decir, cada vagón de ganado o de carga, había un promedio de 70 personas. Como provisiones, los deportados recibieron una miserable barra de pan, un magro trozo de queso y nada más. Para beber, disponíamos de 2 baldes de agua, de los cuales uno, una vez vaciado, era utilizado por los pasajeros para hacer sus necesidades. En algunos vagones, algunos muertos fueron deplorables. En el nuestro fue doloroso presenciar escenas profundamente angustiosas. Uno de nuestros camaradas, el infortunado R., tuvo un aterrador ataque de locura. Todos nuestros esfuerzos para calmarlo resultaron inútiles. Las mujeres estaban presas de un pánico espantoso. Poco después, ya ha llegado a Auschwitz, ¿vale? Poco después de que el tren se detuviera definitivamente, abrieron los vagones, inundados de gritos guturales y frenéticos. Los hombres menores de 50 años recibieron la orden categórica de desembarcar. Algunas escenas desgarradoras ocurrieron cuando las mujeres se dieron cuenta de que las estaban separando de sus maridos. Aún después de 5 años, que cuando escribe su testimonio, todavía recuerdo, escucho y veo las llamadas conmovedoras de los compañeros que se quedaron en los carros, las súplicas de los ancianos y los niños, su desesperación, la ansiedad que nos envuelve a todos, el estupor, un colapso emocional sorprendente. Los hombres, con el corazón roto, los ojos húmedos, demacrados, pálidos,
con los puños cerrados, se movían como robots. Formaron una fila a lo largo de las vías. Fueron momentos angustiosos. Bien, para ilustrar este momento, voy a recurrir a unas fotos que no son del transporte 44. Son unas fotos, ni son de 1942, son unas fotos que se hicieron 2 años después, en 1944. Y antes de decir, en un breve paréntesis, me gustaría explicar el origen de estas fotos. Antes de la liberación de Auschwitz, los alemanes organizaron las marchas de la muerte. Las marchas de la muerte consistían en llevarse andando del campo, recorriendo kilómetros y kilómetros, a todos los internos que podían todavía andar, y se los llevaron a campos de concentración en Alemania. En Alemania, unos fueron desde Auschwitz, unos fueron unos campos, otros fueron otros campos, y una judía húngara la trasladaron al campo de Bergen-Belsen. Cuando Bergen-Belsen estaba en el momento de su liberación, huyeron los SS y esta judía húngara se puso a buscar comida por todos los rincones del campo, ya vacío de SS. Entró en una parte de la oficina y empezó a mirar por todos los cajones del escritorio y de la oficina. Abrió un cajón y se encontró un álbum de fotos. Abrió el álbum de fotos y no dio crédito porque vio estas fotos tomadas en Birkenau, en Auschwitz-Birkenau. Lo más increíble es que las personas que salen de este transporte eran del mismo pueblo que era la judía húngara, y gracias a ella se pudo reconstruir la biografía y la identidad de muchas de las personas que salen aquí. Hoy en día el álbum de Auschwitz, así se llama, es uno de los grandes documentos gráficos de la Shoah, del Holocausto, y está en el Museo de Yad Vashem, ¿vale? Pues bien, pongo estas imágenes para que tratemos de, aunque sea de forma muy lejana, de imaginarnos cómo pudo ser la llegada del transporte 44. Este transporte 44 llega a Birkenau. Bueno, Birkenau es Auschwitz II, es el segundo campo de Auschwitz, y ahí a la izquierda se ve la entrada de Birkenau. En la época de Moise Haim estaba esa entrada, pero el tren no llegaba al interior, ¿vale? Moise Haim se paró 1 kilómetro y pico antes de la puerta, pero bueno, cuando llega 1944 y estos son los judíos húngaros, bajan del tren, hay ya unos SS que no paran de gritar y se encuentran con unos individuos con unos trajes de rayas que son los internos, que son los prisioneros. Si la imagen que hemos visto anteriormente miraba la puerta de Birkenau, y esta imagen mira hacia el otro lado. En el otro lado se ven 2 chimeneas que eran los crematorios 2 y 3. ¿Vale? En este momento de 1944, que insisto, cuando es de estas fotos, Birkenau está funcionando a su total ritmo y están funcionando 4 crematorios. Estos son el 2 y el 3. Vemos a estos judíos húngaros pues con sus bártulos. Los judíos griegos estarían igual, ¿no? Pronto los colocan en 2 filas, hombres y mujeres, y empieza la selección. En el transporte 44 también hubo una selección. De los 1000 que formaba el convoy, de los 1000 judíos, escogieron a 10 mujeres en edad de trabajar, y escogieron igualmente a 150 hombres también para trabajar en Birkenau. Pensamos que todo Birkenau estaba en obras. De estas personas seleccionadas, 10 mujeres y 150 hombres, solamente sobrevivirían al final de la guerra 16 personas. Una de ellas, el que hemos visto, Jacques Lévy, el que hizo el testimonio del viaje. Los demás, en unas pocas horas, son llevados a las cámaras de gas. Pero ¿dónde exactamente murió Moise Haim y su familia?
Sí, bueno, este es el plano de Auschwitz-Birkenau, Auschwitz II, ya totalmente desarrollado. En 1942 estaba todo esto en construcción. Hemos visto la vía del tren, que es el número 13, y hemos visto de fondo la puerta principal, que es el número 8, y el punto 2 y 3, que son los crematorios. ¿De acuerdo? Bueno, pues Moise Hain llegó a Auschwitz, llegó en otoño del 42. Hemos visto que llegó en noviembre del 42. Durante todo 1942, incluso a finales del 41, están haciendo pruebas. Rudolf Hess, que es el comandante del campo, están haciendo pruebas con el ciclón B en cámaras de gas. El ciclón B será el distintivo de la forma de asesinar propia de Auschwitz. Las primeras pruebas que hacen con ciclón B lo hacen en el búnker 1, que estaba en Auschwitz 1, muy cerca de la famosa puerta donde pone el cartel, ¿no?, del trabajo sala libres. Allí estaba el búnker 1 y hicieron las primeras pruebas de cámara de gas. Pero ese búnker 1 estaba a la vista de todo el mundo, incluso las familias de los SS vivían al lado, y entonces Rudolf Hess piensa que hay que buscar otro sitio. Y entonces empieza a hacer pruebas con el ciclón B y con las cámaras de gas en el nuevo campo de Auschwitz II, que se llama Birkenau. En principio Birkenau iba a ser un campo de prisioneros de la Unión Soviética, y aquí, alejado incluso del campo, en el número 14 y en el número 15, en los límites del campo, casi escondidos por el bosque, hay dos casitas de campo. Estas casitas de campo, la casita blanca y la casita roja, o búnker 1 y búnker 2, lo que hace Rudolf Hess es primero lo aíslan y empiezan a trabajar con sus métodos buscando la máxima eficacia, sus métodos de exterminio. La primera cámara de gas provisional, como ahí pone, la 14, que es muy pequeña, pero cuando en el verano del 42 empiezan con la número 15, que es el búnker 2. El búnker 2 es una cámara de gas que permite asesinar a 1.200 personas. Cada vez tiene 4 estancias y funciona con el ciclón B. Son solamente cámaras de gas, cuando después los cuerpos, bueno, en la terminología de los SS, figuren, era como le llamaban a los cadáveres, no utilizaban esa palabra, utilizaban la palabra figuren, los llevaban al punto 6 y los incineraban al aire libre. Pues bien, en el punto 15, en el búnker 2, es donde con mayor probabilidad murió Moise Hain. Es en este sitio donde fue gaseado Moise Hain con su familia. Bueno, ¿quién murió de la familia? Pues aquí tenemos Raquel Strunza y Moise Hain, que tuvieron 3 hijos, ya lo he comentado. Isaac, que lo tenéis aquí el primero, se casó con Sara Palacci, que estos tenían conexiones con la resistencia y posiblemente sobrevivieron por esas conexiones. No sabemos nada de Jack, y lo que sí sabemos es de Henry, que era el pequeño, que nació en 1920, que fue el que redactó ese escrito que he comentado antes y que vivía con sus padres. Henry Hain hizo todo el itinerario con sus padres, desde la redada hasta Drancy, hasta Auschwitz-Birkenau. Otro hermano Strunza, otro hermano de Raquel, se llamaba Israel. Israel estaba casado también con Raquel y tenía 2 hijos, Jacqueline y Rosette, que tenían 4 años y eran gemelos. Israel, con su mujer y sus 2 hijos, fueron también deportados en el transporte 44 y murieron junto con Moise y con Raquel y con Henry. Y otro hermano que tenemos se llama Albert, que era el abuelo de la señora Tarika. Él tiene una circunstancia particular. Ninon Strunza, la madre de la señora Tarika, Ninon
a la altura del 42, está casada con un diplomático que vive en el Congo belga. Vive en el Congo belga y Ninon vive en el Congo belga y quiere salvar a sus padres y a su hermano. Y entonces, en 1942, hace una instancia, hace un escrito para solicitar la posible migración de sus familiares. Cuando acontece la redada de los judíos griegos, ese escrito está en trámite, y entonces, como está en trámite, como todavía no hay una resolución para ese caso, a Albert y a Lilia y a su hijo Jack no los deportan con el resto de la familia ni los deportan con el resto de los griegos, sino que las autoridades alemanas esperan hasta que se solucione esa demanda de emigración. Esa demanda de emigración, ese escrito, tiene una respuesta a principios del 43, y solamente cuando se resuelve ese trámite, solamente entonces, en marzo del 43, cuando le impiden emigrar, es cuando los deportan. En el 43, Albert Strunza, con Leila, que es su mujer, y con su hijo Jack, son deportados al campo de Sobibor. Por tanto, la familia Strunza eran 6 hermanos, y de estos 6 hermanos, 5 hermanos se trasladaron de Salónica a París. Y de los 5 hermanos, 3 hermanos con parte de su familia fueron exterminados entre 1942 y 1943. La historia de Moisés Haim nos lleva a la familia Strunza, y lo que estamos viendo es, este es el árbol genealógico de la familia Strunza, los hermanos y los hijos de Jacob y de Esther, y buena parte de esta familia fue exterminada. Bueno, también por abrir el zoom de la historia de Moisés Haim, hemos visto que Moisés Haim murió en noviembre del 42, y el 1942 fue el peor año de la Shoah, el año más mortífero de la Shoah, Treblinka, y tenemos esta foto de la derecha, que es una foto que fue tomada en Ucrania. 1942 fue el peor año del Holocausto, y en 1942 hay 3 formas o 3 maneras de desarrollar el programa de la solución final. Por una parte, en el frente ruso hay detrás del frente y de la Wehrmacht se abren abanico los escuadrones de los Eisengruppen. Los Eisengruppen son unos escuadrones que llegan a un pueblo que ya está fuera del frente, llegan a un pueblo de Ucrania, de Rusia, de Bielorrusia, cogen a todos los judíos, y todos esos judíos pues los llevan al bosque más cercano, cavan una zanja y les disparan y los matan de esa forma. Solamente en 1942 los Eisengruppen mataron a 800.000 judíos. Una segunda forma de llevar a cabo el programa de solución final fue en Polonia la Operación Reinhardt, que fue la Operación Reinhardt en honor a Reinhard Heydrich, el que había muerto en un atentado poco antes en Praga. Pues en la Operación Reinhardt suponía la muerte y el asesinato de los judíos polacos. Los judíos polacos habían estado agrupados en guetos, pensemos en el gueto de Varsovia, pensemos en el gueto de Cracovia, de Katowice, y son asesinados en campos de exterminio como Treblinka, como Belzec, como Majdanek, y solamente en 1942, en la Operación Reinhardt, matan a 1.700.000 judíos. Y en tercer lugar, en Auschwitz, principalmente el Búnker 2, mataron en 1942 a 200.000 judíos. En total, el 1942, el peor año de la Shoah, con más de 2.700.000 judíos asesinados.
Bueno, me voy dando prisa. Cuando hablamos de la ficha que encontró Paco Sempere, veíamos dos hipótesis. La primera hipótesis era que Moisés Jaén hubiese nacido en Jerez. Ya hemos visto que esa hipótesis no se sostiene. Moisés Jaén nació en Serres, diríamos nosotros, y la confusión con Jerez fue con el escribiente de Drancy. Pero habíamos visto que había una segunda posibilidad o una segunda hipótesis. Es una relación indirecta entre Moisés Jaén y España. Y yo, hablando de Salónica, comenté que en Salónica había más de 3.000 judíos sefardíes con la nacionalidad española. ¿Podría haber sido Moisés Jaén uno de estos judíos con la nacionalidad española? ¿Podría haber sido Moisés Jaén un judío con la nacionalidad española que en un momento cercano a la deportación, pues a lo mejor dijo que era de Jerez para subrayar esa nacionalidad española? Y la respuesta es negativa. La respuesta es negativa. En Francia hay en 1940 hay 2.500 judíos con nacionalidad española, casi todos están en París. En Grecia hay 700, en Salónica y también en Atenas hay 400, en Bulgaria también hay 100 y pico en Rumanía. De estos, Moisés Jaén no pertenecía a estos judíos con nacionalidad española, pero no me resisto a decir algo sobre ellos, ¿vale? Cuando las tropas alemanas toman Salónica, las tropas alemanas la autoridad alemana informan al régimen de Franco que allí hay unos judíos con nacionalidad española. Y las autoridades alemanas le piden al régimen franquista que se haga cargo de ellos, de sus nacionales. Pero Franco hace caso omiso y no para de pasar los ultimátum de los alemanes y Franco pues va haciendo oídos sordos a todo esto hasta que empiezan las primeras deportaciones de judíos de Salónica y hay un contingente de 300 y pico judíos españoles de Salónica que lo llevan a Bergen-Belsen, que es la antesala de Auschwitz. En ese momento las autoridades españolas toman conciencia de que están a punto de deportarlos y le piden a las autoridades alemanas que quieren hacerse cargo de los judíos españoles, y los alemanes le dicen que se los lleven de allí, que se los traigan a España. Entonces el gobierno de Franco accede, pero con unas condiciones sumamente restrictivas. Para empezar, los grupos tienen que ser pequeños y para terminar para que entre un contingente de judíos españoles en España, previamente han tenido que salir el contingente anterior. Eso hace que la repatriación sea muy lenta y que cueste, y que a las organizaciones judías le cueste mucho encontrar salida a estos judíos que iban entrando. Curiosamente, del puerto de Cádiz salieron varios contingentes de judíos. Unos salieron a unos campos de refugiados cerca de Casablanca, y en enero del 42 salió del puerto de Cádiz el barco Niasa, que transportó a 500 y pico judíos, los transportó hasta Haifa, ¿no? Un puerto en Palestina. Esta lentitud, ¿no? del régimen franquista hizo que solamente fueran repatriados un quinto del total de los españoles judíos con nacionalidad española, que el régimen los dejó a su suerte. De hecho, en Auschwitz murieron 28 judíos españoles y hay 34 casos dudosos. Pues bien, la segunda hipótesis que estamos barajando, pues tampoco se sostiene. Moisés Jaén era griego, fue apresado con los griegos, fue deportado con los griegos y era tan griego como que era de Macedonia. Bueno, nosotros le preguntamos a la señora Tarica si alguien de su familia
había solicitado la nacionalidad española, o si tenían alguna relación los Estrunza con España. Y la señora Tárica lo que nos dijo es que la única relación que tenían los Estrunza con España eran los reyes católicos que le echaron del país y que los expulsaron de España. Por tanto, el resultado de mi investigación es que nuestro amigo Moisés Jaén no tenía nada que ver de una forma ni directa ni indirecta con Jerez. Bueno, este de aquí es el muro del recuerdo que está en París, y ahí aparece Moisés Jaén, y aparece su hijo, y aparece su mujer. Bueno, después de haber pasado muchas horas investigando sobre Moisés Jaén, yo he llegado a varias conclusiones. Una es que uno es del lugar donde le recuerdan. Llevamos aproximadamente unos 50 minutos hablando de Moisés Jaén. Estoy absolutamente seguro que nadie le ha dedicado 50 minutos a hablar de Moisés Jaén, de reconstruir su historia, de tratar de ver cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus ilusiones, cuáles eran sus proyectos, cuáles eran sus frustraciones, de tratar de meternos en su piel, de meternos en sus zapatos. Y entonces a lo mejor Jerez sí tiene algo que ver con Moisés Jaén, a lo mejor si uno es del sitio donde le recuerdan. La segunda conclusión, y ya voy acabando, la segunda conclusión que yo quería sacar del caso de Moisés Jaén es, también ampliando nuestro zoom, es una consideración sobre los judíos sefardíes. En 1940 había más de 200.000 judíos sefardíes. La mayoría estaban en los Balcanes. Ahí se puede leer, ¿no? En Grecia, en Turquía, en Bulgaria, en Yugoslavia. Había unos 20.000 que vivían en grandes ciudades, por ejemplo, Ámsterdam, no pensemos en la sinagoga de los portugueses, en París, en Hamburgo, en Budapest. En la Segunda Guerra Mundial son asesinados la mitad de estos judíos sefardíes. El 90% de los sefardíes que viven en Salónica son exterminados. El holocausto, la Shoah, nos lleva a un enorme vacío, al vacío que supone la cultura sefardí, una cultura que durante 500 años había sido una comunidad articulada por el judío español, con esos trajes, ¿no?, que veíamos en la familia Estrunza, con esas canciones, con esas tradiciones, con esas costumbres, esa comunidad articulada con ese lenguaje, esa comunidad con todo ese pasado. Todo eso quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial. Quedarán sefardíes, y habrá sefardíes por muchos sitios, pero ya no hablarán el judío español en sus casas, hablarán el judío español con su familia, pero habrá desaparecido el carácter vivo que tenía esa lengua, que era capaz de articular la vida, los sueños, los deseos de toda una comunidad. Bien, ¿Vamos acabando? Sí, ya me queda muy poco. En el 2003 se puso una lápida en Birkenau, al lado del crematorio 2 y 3. Hay varias lápidas con unos textos en los idiomas en los que vivieron y murieron los judíos que fueron gaseados en Auschwitz. En el 2003 se puso una lápida en judío español. Y aunque no me resisto, ¿no?, a leerlo, ¿no? Dice que este lugar donde los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres, de mujeres y de criaturas, las más partes de judíos de varios países de la Europa, sea para siempre y para la humanidad un grito de desespero y unas señales, pues se entiende, de alarma para que no se repita. Y por último, los sefardíes, cuando iban en el tren en dirección a Auschwitz, cuando llegaban a Birkenau, cantaban una canción que se titulaba Árboles lloran por lluvias. Era una canción muy triste, una canción de nostalgia, una canción de melancolía. Y la segunda estrofa dice: torno y digo qué va a ser de mí. En tierras ajenas yo me voy a morir. En el campo cambiaban este último verso y decían: en tierras polacas yo me voy a morir. Que esto sea un homenaje a los judíos sefardíes, a nuestros hermanos sefardíes, y por extensión a la familia Estrunza
y un recuerdo para nuestro Moisés Jaén. Muchas gracias por su atención. Pues muy bien, muy interesante tu conferencia, en fin. Y a mí una de las cosas que me llama la atención es precisamente el error de transcripción, ¿no?, por el que se cree que Mosen es de Jerez y resulta que al final no es. ¿Te creó cierta incertidumbre el saber que no era de Jerez? ¿Y cómo llevas tú ese momento en el que descubre que realmente no es de Jerez? Bueno, no sé, uno cuando se acerca a estos casos va buscando una gran historia, ¿no? Algo que pase cerca, una gran historia. Y yo, bueno, ya vi que desde la conversación con la señora Tarica, que esa gran historia pues no me la iba a encontrar detrás de mi casa. Pero bueno, yo creo que sí encontré una gran historia, ¿no? Encontré una historia que era de un hombre que murió, que llegó anciano, con 66 años, a Birkenau, que tenía una familia. Y no sé, yo a veces uno no encuentra la historia que va buscando, pero encuentra otra historia. Y en mi caso, encontré otra historia. No sé si te respondo. Sí, creo que sí, vamos. Es que precisamente iba por ahí, ¿no? Porque vas buscando una historia y al final te encuentras que esa historia hay que cambiarla, hay que investigarla y da otro tipo de resultados, que también Sí, son efectivamente. bastante interesantes y lo que hace es constatar el genocidio que se hizo contra el pueblo judío. Bartolomé, mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué tiempo te ha llevado este trabajo? Porque he visto que la investigación es amplia y entonces quería saber qué tiempo te había llevado. Pues esto ha sido 2 años de trabajo. 2 años. Bueno, piensa que hay que consultar a los archivos. Consulté también a la Amical, lo que reúne las víctimas españolas en los campos de concentración, los archivos de Francia, del Memorial de la Shoah, los archivos de Yad Vashem, después la documentación, después contactar con la señora Tarica no fue fácil, y la señora Tarica tardamos un poco en que ella se abriese y nos contase cosas de su familia, y entonces pues todo el proceso han sido 2 años de trabajo. Solamente quería añadir una cosa, como no preguntan, pues bueno, la última fase de mi investigación fue tratar de contactar con la familia actual de Moisés Jaén. Tenía el árbol genealógico y entonces pues podía ver quiénes son nuestros contemporáneos. Lo intenté por el Facebook, y los franceses tienen ese defecto, ¿no? Que nada más que tienen un apellido, y entonces pues mandé multitud de mensajes a todos los que se llamaban con los nombres que yo tenía registrados, y por el momento todavía no he recibido respuesta. Todavía es posible que el día menos pensado pues lo pueda enchufar, que es mi tío sin batería. El día menos pensado pues reciba el mensaje de alguien de la familia de Moisés Jaén con nuevas fotos, que a lo mejor que alguna carta, o sea, que todavía es posible que la investigación no haya terminado y es posible que todavía lleguen más datos en cualquier momento. Yo quería felicitar al ponente, por supuesto, y a la sección de formación y debate, bueno, pues por ese trabajo tan minucioso, tan histórico y tan necesario, ¿no? Para encontrar o ir en la búsqueda de la verdad, para poder hacer justicia y para reparar luego esas injusticias, ¿no?, que se han cometido. Nada, verdad, justicia y reparación, que es lo que necesitan todas las víctimas en este caso, y es por lo que también nosotros desde el Ateneo pues trabajamos para dar a conocer la historia de unos hechos que son, por supuesto, deplorables, pero que no conocemos muchas personas o no conocen muchas personas, y es necesario que conozcamos
ese horror, ¿no? Esas situaciones. Gracias por tu participación, Bartolomé. Pues nada, muchas gracias. Bien, en definitiva, pues casi podemos dar por finalizado este acto y con la constatación de que realmente pues, Moses Haín no era de Jerez. Es importante saberlo porque existen documentos que certifican que son de Jerez, pero creo que es importante que sepamos el error de transcripción que hay y no digamos nunca que precisamente este hombre era de aquí de Jerez. Eso es importante porque luego nos lleva a muchas incertidumbres, muchas opiniones, muchas malas interpretaciones. Creo que una respuesta totalmente aclarada y, en fin, en definitiva, felicitarte, Bartolomé, tu interés también por presentar tu trabajo en el Ateneo de Jerez y, como siempre, pues desearte suerte en tus trabajos y Pues hasta otra. Muchas gracias. Pues nada, ya nos veremos. Muchas gracias, ¿eh?